Muy bienvenidos, bienvenidas a este culto online que presenta la Iglesia Adventista aquí en Launach. Yo quiero solamente dejarles un texto maravilloso. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Le gustaría vivir en esa morada? Antes de iniciar este culto quisiera orar con ustedes. Padre nuestro, gracias por el momento que nos das para reflexionar. Gracias por este sábado. Gracias por tus bendiciones maravillosas que siempre tienes para nosotros. Oramos en tu nombre. Amén. Bienvenidos a este culto. Que el Señor los bendiga. Nos agrada estar con ustedes, amables oyentes, y también quienes nos están viendo por la televisión. En este su programa Diálogo Bíblico vamos ahora a enfocarnos en una segunda parte de lo que es la instrucción que Jesús da a sus discípulos después de haber Pedro reventado, y decir así, y dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo empieza a hablarles a ellos acerca de su ministerio, su caminar hacia el Calvario. Así que de eso vamos a conversar, y un tema muy importante acerca ya sea del matrimonio, los hijos, que Jesús aborda en esta oportunidad. Muy bienvenidos. Gracias por estar. Este es su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, pastor. Gracias, está? Raúl, por la bienvenida. Nuevamente estamos acá con los auditores. Agradecemos mucho el hecho de que ustedes puedan compartir con nosotros el Evangelio, también llevarlo a otras personas. Estos son comentarios directamente de la palabra de Dios, sobre todo de la vida de Cristo. Son hechos importantísimos, y en esta semana nosotros vamos a tratar una parte de esta gran lección, lo que Jesús enseña acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Allí vino una persona a hacerle una gran pregunta respecto acerca si es lícito al marido repudiar a su mujer. Quizás como introducción mencionar que esto era permitido según la ley de Moisés. El marido podía repudiar a su mujer por alguna causa indecente, por algo que la mujer cometió o adulteró, en fin, pero esta era una ley a la cual los maridos o el hombre, el esposo, se aprovechaba. Entonces había muchas mujeres repudiadas, sin causa, sin razón. Y a Jesús le hicieron esta pregunta: ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué le mandó Moisés a las personas que vivían en aquel tiempo? Ahora, lo interesante es que habían dos corrientes en realidad. Una que era un poquito más respetuosa de la mujer, voy a decir así, y otra un poquito más irrespetuosa. Una corriente era que tenía ciertas cláusulas bien puntuales, y la otra que por cualquier causa se podía repudiar. Sí. Y el otro detalle es en qué condición quedaba la mujer si era repudiada. O sea, esto es bien complejo. En nuestra sociedad no es tanto, porque siempre los extremos son malos, pero hoy día hay una corriente muy fuerte en relación a esto de patriarcado, matriarcado, ¿no es cierto? Pero Jesús va a dar una respuesta que, si bien es cierto, hay que hacerla con mucha calma para entenderla, pero es bueno ponerla en práctica, porque tú puedes incluso repudiar a una mujer estando y siguiendo casada con ella. Efectivamente. Lo que se llama el ataque psicológico. Claro, una guerra fría. Guerra fría que no se va. Claro, efectivamente aquí Jesucristo dice: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso está en el Antiguo Testamento. Está allí en los libros de Moisés. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento.
pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Esto me llamó la atención, Raúl, la dureza del corazón, porque en los matrimonios existen muchas razones que las personas a veces las lleva a la separación. Hay razones, a lo mejor de mucho peso. Sin embargo, aquí nos da a entender Jesucristo que si tuviésemos un corazón blando, tuviésemos nosotros comprensión y tuviésemos esa capacidad de perdonar, esa capacidad de tolerancia, habría muchos matrimonios que no se separarían porque serían corazones blandos. Pero el corazón duro, tajante, obstinado, a veces no permite el llevar a una relación de perdón, de reconciliación y de volver a empezar. Entonces acá Jesucristo da a entender que muchos de los judíos hacían esto. Eran duros de corazón y daban estas cartas a sus mujeres. Estas mujeres repudiadas quedaban en ese estado. Incluso muchas de ellas nunca más se volvían a casar. Y si alguna se casaba, Jesucristo decía, esta mujer repudiada sin causa alguna comete adulterio, porque esta mujer fue repudiada sin una causa correcta y el hombre que se casa con ella también comete adulterio. Es un tema muy complicado que hay que analizar, que hay que cuidar, pero Jesús tiene una posición que es la posición bíblica, la cual no cambia. No solamente no cambia, sino es una posición, voy a decir así, de igualdad, porque tanto la mujer como el hombre son parte de la creación de Dios. Y siendo parte de la creación de Dios, el vínculo es de creación de Dios. Porque también está en el Génesis cómo instituye el matrimonio. Entonces, son cosas muy sagradas. Yo creo que no deben tomarse con liviandad y no buscar excusas, no buscar, digamos, algún subterfugio, alguna razón simple o liviana para ellos, porque tú sabes que si hay hijos, quienes sufren, en realidad son los hijos en esta situación. Claro. Y esto que se aliviana a veces, no sé, en una separación, es terrible realmente. Yo escuchaba a una persona que, parafraseando esta situación, decía, mamá, no hables mal de mi papá, porque él es mi papá. Mamá, no hagas esto, no me sigas hablando de situaciones por las cuales ustedes están pasando, porque yo sigo siendo hijo de los dos o hija de los dos. Es muy complejo esta situación y se ha tomado muy liviano. Y pareciera que la separación va a arreglar. Y no, yo leí un libro que hablaba justamente de los divorcios. Y lo escribió una persona que trataba este tipo de problemas. Y en el libro ella dice que atendió mucha gente. Y después, como llegando a una conclusión, ella dice que en la mayoría de los casos, cuando ella entrevistaba a estas personas, ellos decían, mi primer matrimonio no fue el mejor. No sé si eso te hace enfrentar a ti, pero creo que habría que pensarlo 2 veces, buscar una solución de separación. Bueno, estamos viviendo una etapa de la historia del mundo muy diferente a las épocas pasadas y realmente más de la mitad de las personas que viven en el mundo lo hacen con una pareja o lo hacen en su segundo matrimonio, su tercer matrimonio. Y esto es algo que va aumentando. En Chile, en el año 1989, fue el año donde hubieron más matrimonios en Chile, cerca de 103.000 matrimonios. Y ahora es difícil llegar en Chile a más de 70.000, 80.000. Eso nos está mostrando a nosotros que a pesar de que hay más gente, la gente no se está casando.
los divorcios son muy rápidos, las separaciones, sin juzgar a quienes lo hacen, pero esto nos da para pensar de que hay algo que no está bien, algo que tenemos que reflexionar y que sin duda es un tema bien delicado. Sin embargo, tenemos que llegar a tener esa blandura de corazón para que Jesús haga esta obra en nosotros también. En la instrucción que Jesús está dando a sus discípulos va a aparecer una situación relacionada con los niños y también con la inversión que uno debe tener, donde poner su inversión. En relación a los niños, yo no sé, yo estuve leyendo en relación a esta situación que los niños varones eran muy bienvenidos, pero también había mucha mortandad. Así que las madres amaban mucho cuando tenían hijos, pero cuando había mujeres era terrible como miraban a los niños de mujeres. Entonces, si una madre vino a Jesús, venía con un sentimiento encontrado. Mira, he tenido el privilegio de tener un hijo y presentarlo a Jesús era una cosa realmente extraordinaria. ¿Por qué los discípulos, te pregunto, Luis, sacaron a esas mujeres o intentaron sacar a esas mujeres del entorno de Jesús? Porque yo lo entiendo que lo trataron de sacar porque Jesús va a responder de una manera media extraña, ¿no es cierto? Claro, bueno, Jesucristo hablaba muchas cosas importantes y el concepto que los apóstoles tenían era que los niños realmente no entendían y que los niños estaban allí junto con sus madres, eran inquietos, desordenados, y las madres se acercaban a Jesús para que los bendijese. Y los apóstoles tenían el pensamiento de que eso podía esperar o que no era tan importante. Pero Jesucristo dio a entender que dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esto es una gran lección. Por eso que en cierta manera tenemos que ser como niños. En la pureza, en la transparencia, y que los niños no son hipócritas, como aprendieron a ser los discípulos, los mayores, y el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esa es una cosa que tenemos que pensar nosotros. ¿Cómo recibir el reino de Dios como un niño? Como un niño cree todo. Tú tienes nietos, has tenido hijos, yo tengo nietas también, y cuando uno le dice algo a las nietas, ellas lo creen. Claro. Creen todo, son creyentes. Entonces Jesús tomó un niño en los brazos y después de eso le puso las manos y bendijo a los niños. Es decir, la lección que aprendemos aquí, que a los niños hay que acercarlos a Jesús en sus tiernos años, aunque no comprendan todas las palabras de Cristo. Sin embargo, los niños están entendiendo con el subconsciente, están entendiendo con su corazón, con sus sentimientos, y desde muy pequeños pueden ser seguidores de Jesús. Lo interesante de esto es que Jesús los tomó en los brazos. Yo creo que fue cambiando a lo mejor los niños, ¿no es cierto? No todos no podían estar en sus brazos, en sus piernas, pero no se quedaron allí. Les dio la bendición y se los devolvió a los padres, porque ellos son los últimos responsables de estos niños. Pero a mí me gusta mucho que si no fueran como un niño, como tú decías, no entrarán en el reino de los cielos. Y Marco entra en un tema ahora complicado por el resultado, porque dice, al salir él para seguir su camino, ¿te fijas cómo está la secuencia de la conversación de Marco? Al seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Creo que conocemos el relato, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es este personaje? ¿De dónde venía? ¿Cómo encontró a Jesús? ¿Por qué vino tan fervoroso? ¿Y cómo se fue? El joven rico. Joven rico.
tenía una pregunta en su mente. Él era un fiel militante del judaísmo, era un hombre hasta cierto punto sincero, era un joven que había tenido mucho éxito en la vida, en las cosas materiales, era muy inteligente, había multiplicado sus bienes, pero él se hacía una gran pregunta: ¿qué más me falta? ¿Qué bien tendré para alcanzar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, bueno, guarda los mandamientos. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, etc. Y este joven, revisando los mandamientos en su mente, dijo, bueno, todo esto lo he guardado por muchos años, desde antes, cuando era niño. Entonces Jesús le dice, una cosa te falta, ¿cierto? ¿Qué cosa le faltaba? ¿Te acuerdas? Me vino a la mente las lecciones que hemos estudiado de lo que tengo que dejar. Ya. Algo le faltaba. Le dice, mira, anda, actívate, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sería eso lo que Jesús realmente quería del joven rico? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Creo que este llamado Jesucristo en la Biblia entendemos que se lo hizo solamente a este hombre. Este llamado fue un llamado directo porque Jesús lo vio como un futuro apóstol, como un futuro discípulo suyo. Veía que este joven tenía grandes expectativas y si él se entregaba en las manos de Dios, habría sido reconocido ahora, capaz que haya escrito hasta un evangelio, haya escrito una carta, haya sido el forjador de llevar el evangelio a muchos países. Lo vio con optimismo Jesús y leyó su historia. Pero le dijo Jesús, una cosa te falta y ven y sígueme. A los apóstoles se preocuparon porque este joven tenía muchas posesiones y cuando Jesús le responde así se fue muy triste, porque se fue pensativo, pensando, ¿haré esto que Jesús me dijo o no? No estoy preparado. Jesucristo me puso la vara muy alta, me pidió renunciar a todo. Creo que muchos lo podrían entender, porque es algo difícil lo que Jesús le pidió, pero que Jesús le estaba ofreciendo algo mucho mayor. Le estaba ofreciendo un ministerio, la eternidad, y los apóstoles quedaron preocupados también. Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Eso dijo Jesús mirando alrededor. Los apóstoles preocupados y más preocupados todavía dijeron, bueno, ¿quién podrá ser salvo entonces? Yo creo que es una pregunta que uno se puede hacer también, porque aquí uno mirándolo así fríamente es una petición muy abarcante, porque mira, si yo vendo todo, ¿qué me queda? ¿De qué vivo? Yo tengo familia, que son a veces las situaciones que se presentan. Tengo que educar a mis hijos, y se lo entrego todo y se lo doy a los pobres quedan ricos y yo quedo pobre. El problema no era ese. El problema era que eso le estaba impidiendo seguir a Jesús. Yo estoy pensando que si él hubiese dicho, Señor, lo hago. ¿Te acuerdas tú cuando Mateo estaba, no Mateo, sino mayormente Zaqueo, ¿te acuerdas tú? Dice que devolvió todo lo que había hurtado. Y si a alguno todavía hay por allí, dijo, voy a darle más de lo que le saqué, le robé. O sea, ¿te fijas tú? Ahora yo no sé si alguien le dijo, oye, ¿te acuerdas cuando pasé el otro día? Tenía que pagar una y me sacaste 2. Ya, sí. Aquí está, 4 veces. ¿Te fijas? Esa era la actitud. Era la actitud que tenía que haber tenido. Pero no que Jesús tuviera dicho, mira, ahora quiero que seas un pobre. No. Sí, los apóstoles lo dejaron todo, decía Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo. Nuestras barcas, nuestras redes, nuestro trabajo. ¿Qué pues tendremos? Y es allí donde Jesús le dice que tendrán 100 veces más hermanos, hermanas, casas, madres, hijos, tierras, persecuciones en el siglo venidero y la vida eterna. Cada persona con su llamado de Dios, cada persona con una decisión, cada persona con un ministerio. Para nadie es igual. Es por eso que tenemos que saber para qué nos llama Jesús.
Interesante que mientras vamos viendo, Jesús ya está dejando las otras ciudades y se está encaminando a Jerusalén, decididamente a Jerusalén, a cumplir su misión, la última parte de la misión. Y acá, en la conversación que tiene con los discípulos, Marcos 10:32, se va a encontrar con algo bien interesante. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Qué cosa? Porque sabían lo que venía allí en Jerusalén. Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Clarísimo. ¿Qué cosa? Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Sí. A ver, te pregunto, quizás, si alguien te dice esto a ti, y te lo dice un hijo, por ejemplo, o te lo dice tu esposa, ¿no?, muy cercano, ¿qué le va a pasar? ¿Qué harías tú? Bueno, esto que se ha leído es muy importante porque los apóstoles recibieron un calvario en miniatura con una profecía repetida 3 veces hasta ese momento por Jesús. Voy a morir y al tercer día resucito. Los apóstoles lo sabían, pero nunca creyeron que Jesús iba a resucitar. O sea, cuando Jesús murió dijeron, bueno, Jesús lo anunció. ¿Se cumplirá la resurrección también como lo anterior? Lo anterior se había cumplido a la perfección. Jesucristo fue escarnecido, fue escupido, fue entregado a los gentiles, a los soldados romanos, los principales sacerdotes lo juzgaron, etc. Pero, y al tercer día resucitaré. Esa parte positiva no se creyó. Costó mucho creerlo. Y juntamente con esto, después de este episodio, se acerca Juan y Jacobo. Se acercaron a Jesús, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Qué interesante, porque Jesús nos da todo lo que pedimos, ¿cierto? ¿O no todo? ¿Y qué cosa le habían pedido estos 2 hermanos? ¿Qué queréis que os hagas? ¿Cuál fue la respuesta entonces? Que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. En la posición. O sea, seguían viendo todavía la tierra cuando Jesús los estaba llevando al cielo. Claro, ellos querían en el reino de Dios, que eran creyentes, pero como eran hermanos y parecía que Jesús tenía cierta preferencia por ellos, porque Jesús siempre se acercó más a Pedro, Santiago y Juan. Entonces ellos dijeron, nosotros sabemos que Jesús como que no, le caemos más en gracia. Así que le pidieron a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda, en una posición superior al resto de sus hermanos. Pero Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber el vaso que yo bebo, podéis ser perseguidos, podéis ser muertos, podéis sufrir como yo he sufrido, beber el bautismo con el cual yo soy bautizado, pero el sentarse a la derecha y a la izquierda, ¿a quién pertenece? A mi Padre. Ya. A Dios. ¿Por qué eso lo define Dios? Dios define a quién va a ubicar más cerca de Cristo. Nosotros sabemos que en el Edén, o sea, en el cielo, va a haber una mesa larga en la última cena con Jesús en el cielo, la cena de bienvenida, podemos decir, las bodas del Cordero. Va a haber una mesa bien larga. Todos los cristianos estarán comiendo con Cristo. Es una promesa. Algunos van a estar cerquita de Jesús y otros van a estar en el extremo de la mesa. Pero curiosamente, allá nosotros vamos a tener una vista extraordinaria. Es como que estamos aquí conversando. Nos vamos a poder ver, nos vamos a poder escuchar. Pero Dios sabe quién merece
esa categoría cercana a Jesús. Nosotros ni siquiera no lo podemos adivinar, ni siquiera se nos puede ocurrir qué personas van a estar más cerca de Jesús. Pero estuvo en la isla de Patmos y no creo que fue un lugar tranquilo para él, porque era un lugar donde se llevaban a los presos y los hacían trabajar, trabajo muy claro. duro. Y antes de llevarlo a Patmos, la tradición dice que lo metieron en un tambor con aceite hirviendo, el aceite que lo podía haber quemado y haber destruido inmediatamente. Y dice que él salió de ese lugar con sus heridas, pero sanó totalmente. Fue un milagro. Y de ahí nosotros vemos que lo mandaron a Patmos. O sea, sufrió también, ¿no es cierto? Pero miren, en el 46 dice, entonces vinieron a Jericó. Mira, fue a caminar a Jesús así. A Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pocas veces la Biblia habla de la familia, la gente que trató con Jesús. Aquí da hasta la familia completa. Y luego dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo veo aquí que este Bartimeo conocía a Jesús, había escuchado hablar de él y se le presentó la oportunidad y no la despreció, aunque la gente quiso callarlo. Claro, él supo que Jesús estaba ahí. Claro. Y empezó a gritar, esta es mi oportunidad. Y gritó bastante, hijo de David. Ese concepto de hijo de David significa que lo conocía él, esa relación que hizo con Jesús, hijo de David. Y muchos lo reprendían. Y algunos llegaron a pensar y a decir, bueno, parece que Jesús no quiere sanar a este hombre, así que mejor quédate callado, no sigas molestando. Entonces él seguía levantando la voz, a tal punto que Jesús se detuvo, llamaron al ciego porque Jesús lo llamó, que venga, y los que fueron a llevarlo le dijeron, ten confianza, te llama el maestro. Entonces, yo me imagino la alegría de ese hombre. Sí, el maestro te llama. No estaba sano, seguía ciego, pero que me llame el maestro tiene que haber sido una cosa muy linda, porque mira, hay un detalle que a mí me dice que se alegró tanto que se despojó de algo. Mira, por ejemplo, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Alguien puede decir, bueno, yo me saco el vestuarión y me voy, pero aquí la capa era algo muy, muy especial en la época de Jesús. Claro. O sea, se olvidó de todo. Jesús estaba en primer lugar. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó Jesús. El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Ahí está la expresión de Marcos, enseguida. Seguía a Jesús en el camino. Pero Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Ni siquiera le dijo, sana de tu ceguera. Esto también nos muestra a nosotros que hay una sanidad que es superior a todas las sanidades, que es la sanidad de la mente, la sanidad del corazón. Y que a lo mejor con esa sanidad el cuerpo también se puede mejorar. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Vete, dice allí, tu fe te ha salvado. Puedes irte. Te ha salvado tu fe. Y el hombre no se fue. El hombre recobró la vista, ¿y qué es lo que hizo después? Seguía a Jesús. Apreciados, hemos visto este Bartimeo que a mí me deja una lección muy grande. No sé si alguna vez tú has dejado la capa para seguir a Jesús, o has dejado algo que mucho quieres, que has tenido por muchos años. Pero me deja una lección. Jesús va al Calvario y un hombre que no tenía ninguna posibilidad recobra la vista, deja todo y luego sigue a Jesús. ¿Serás tú uno de ellos?
Bueno, lindas lecciones que nos está dejando Marco. El Señor los bendiga. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Hola niños y niñas, feliz sábado para cada uno de ustedes. Soy la tía Paola y la historia de hoy se titula No me toques. Esta historia se encuentra en nuestra Biblia y la pueden ubicar en Génesis 39 del 1 al 23. Bien, queridos niños, cuando ustedes están en problemas o ven que alguien tiene un problema muy grave, ¿a quiénes llaman? Quizás a los carabineros, a los bomberos o a lo mejor a alguien que ustedes confían mucho. Quizás algún amigo incluso, ¿cierto? Quiero que piensen entonces a quiénes recurren cuando están en problemas. Y antes de la historia, veamos el siguiente material. Silencio si hay un toque que no te hace reír. Te pueden tocar hombros, manos, pies, cabeza y nariz. Rompe el silencio si hay secretos que no puedes tú contar. Si es algo bueno y no te asusta, ¿por qué vas a callar? Hay caricias que gustan y te hacen reír, y otras que no te gustan porque miedo te dan. Hay caricias que no te hacen sonreír. Rompe el silencio, Dios te quiere feliz. Rompe el silencio si hay un toque que te hace sentir mal. Si no lo cuentas y lo callas, tú te vas a enfermar. Rompe el silencio y cuenta a alguien que te pueda ayudar. Dios quiere verte siempre alegre, en Él puedes confiar. Hay caricias que gustan y te hacen reír, y otras que no te gustan porque miedo te dan. Hay caricias que no te hacen sonreír. Rompe el silencio, Dios te quiere feliz. Hay caricias que asustan. Corre y grita muy fuerte. No, no, ve y cuéntale a otros. Dios te quiere feliz. Hay caricias que gustan y te hacen reír, y otras que no te gustan porque miedo te dan. Hay caricias que no te hacen sonreír. Rompe el silencio, Dios te quiere feliz. Dios te quiere feliz. Bueno niños, la historia es sobre un joven llamado José. José pasó por muchas dificultades y una de ellas es que fue vendido por sus hermanos y tuvo que ir a vivir a Egipto como esclavo. Y en Egipto, Potifar pagó para que trabajara para él. Potifar se dio cuenta de que José era un buen hombre, amable, honesto y muy trabajador. Entonces, Potifar quiso que él trabajara más en su casa, incluso que se encargara de sus ganancias. Y así fue como José siempre estaba en la casa de Potifar. Pero ¿saben qué? La esposa de Potifar había visto con otros ojos a José y se empezó a acercar a él. Y un día la esposa se acercó mucho a José, incluso quiso tocarlo, y eso no corresponde. Además, era la esposa de Potifar. José sabía de esta situación que era mala, entonces le dijo: no me toques, y se fue corriendo y huyó. Lamentablemente José después fue a dar a la cárcel, pero sabemos que Dios tenía un plan para él. Así que
Pero la historia de hoy solamente es sobre esta parte donde José huyó y fue fiel a los principios y a Dios. Y saben que, niños, lo que queremos dejar con esta historia es para que ustedes puedan alzar la voz cuando estén pasando por alguna situación que no corresponde. Tenemos que recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Y también existen partes que son privadas y que tú tienes que cuidar aún más. Y nadie puede tocarlas, mucho menos de manera indebida. Entonces, queremos que tú seas como José y digas que no y huyas. Incluso que ojalá puedas contar de esta situación a una persona de mucha confianza y que pueda darte un buen consejo y ayudarte. Pero siempre recuerda que tienes que decir no. No me toques y levantar tu voz. También recordemos a ser fiel a Dios como fue José. Así que, queridos niños y niñas, esperamos que este tema también lo puedan conversar con su familia, porque es muy, muy importante. Y antes de terminar, vamos a hacerlo con una oración. Querido Señor, te damos gracias por este día sábado. Te queremos pedir en forma especial para que tú nos ayudes a ser fieles como José. Y también que tú nos ayudes a cuidar de nuestro cuerpo, a decir que no con una voz firme y también a recurrir a quienes corresponda y confiar en ti, Señor. Ayúdanos a levantar la voz y cuidarnos siempre, Señor. También te pedimos que protejas a los niños de estas situaciones y que tú puedas estar con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser fieles y valientes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos niños y niñas. Que tengan una linda tarde. ¡Feliz sábado! Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino
por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, ven pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Existen muchos textos en la Biblia sacados de su contexto. Uno de ellos, por ejemplo, está en Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús dice así: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Esa expresión, tengan vida en abundancia, muchos lo han interpretado así. Abundancia significa: yo he venido para que tú tengas prosperidad en todo. Solo que la palabra prosperidad solamente lo enfocan en riqueza, en dinero, en viajes, en comodidad. Y muchos cultos en muchas iglesias hablan sobre la abundancia que Jesús se refiere aquí en Juan 10:10 como la mayor riqueza material que el ser humano puede adquirir en la vida. Eso tiene un nombre: teología de la prosperidad. Sin embargo, hoy queremos descubrir de qué tipo de abundancia Jesús está hablando. ¿A qué se refiere cuando dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y antes de comenzar con nuestro programa, yo tengo aquí en mis manos un regalo para ti. Se trata de este curso bíblico Dios me oye. A través de este curso bíblico tú vas a comprender mucho mejor lo que es la oración, que va más allá de un concepto, la manera práctica como tú puedes comunicarte con Dios. Puedes solicitar este material a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. O también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí tú vas a encontrar este y otros materiales que van a fortalecer en gran manera tu vida. Entonces estamos listos para el estudio de hoy. Pero como siempre, antes de abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Vamos a orar.
Querido Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y en ella encontrar aquellos conceptos que necesitamos comprender. Y hoy pedimos que tu Santo Espíritu pueda colocar esta verdad en nuestro corazón para poder salir de la confusión a la verdad, para poder encontrar en ella verdades extraordinarias, para no ser engañados por tantos argumentos humanos que inclusive descontextualizan tu palabra. Mas hoy queremos encontrar tu verdad en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de prosperidad. Y la primera pregunta que debo hacer es, ¿cuál es el concepto que tienes de prosperidad? Sabes que la mayoría piensa que prosperidad tiene que ver solamente con asunto financiero. Prosperidad tiene que ver con lugares cómodos, tiene que ver con riquezas, tiene que ver con todo lo extravagante y lo que este mundo puede ofrecer. Más porque vivimos en un mundo materialista y consumista. Así que la palabra prosperidad inmediatamente nos lleva a pensar en dinero. Sin embargo, la Biblia me enseña que prosperidad es más que dinero. Prosperidad es bienestar, es salud, es equilibrio, es esperanza, es paz. Es justamente tener todo aquello que el dinero no puede comprar. ¿Qué cosa es aquello que el dinero no puede comprar? Esperanza, amor, perdón, salvación. Infelizmente, dentro del cristianismo, esta palabra prosperidad se ha vuelto una palabra popular dentro de muchas iglesias. Hay miles de personas que van solamente a una iglesia para progresar financieramente, ya que muchos predicadores venden una falsa prosperidad, inclusive tomando el nombre del Evangelio. ¿Cómo es posible que muchas personas puedan hacer esto? La Biblia habla mucho sobre dinero, es verdad. Es más, la Biblia brinda orientación sobre educación financiera. La Biblia presenta principios de administración. Y la Biblia me muestra con claridad que el Evangelio no consiste en una negociación con Dios. Mucho cuidado con eso. La Biblia me muestra la teología de la fidelidad y no la teología de la negociación de fe, donde aparentemente muchos piensan que puedo hacer un trato o un negocio con Dios. Y miles de personas hoy van a una iglesia no porque quieren conocer la voluntad de Dios, simplemente porque quieren salir de sus deudas. No van para adorar, sino muchos van con la intención de negociar, colocando una cierta cantidad allí en el altar con la esperanza de duplicar sus finanzas. Por eso hay tantas iglesias llenas de personas vacías que no buscan comunión con Dios, apenas una mejor condición material de vida. No buscan salvación, sino apenas prosperidad material. Ahora, ¿cómo ayudar a entender que en realidad Jesús nos llama a todo a dejarlo para seguirlo y no para volvernos necesariamente ricos? Primeramente tenemos que recordar que la Biblia no condena la riqueza. Lo que condena la Biblia es el amor al dinero. O sea, cuando el dinero está por encima de nuestro amor a Dios. La Biblia menciona en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya te diste cuenta, la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Cuando el dinero se coloca por encima de nuestra devoción y adoración a Dios. Nuestro amor es más el dinero que Dios. Si bien la Biblia no condena el dinero, más bien nos enseña cómo administrarlo correctamente, la Biblia nos enseña qué es el verdadero evangelio y cuál es la diferencia con el evangelio de la prosperidad. Déjame explicarte. El evangelio de la prosperidad consiste en dar grandes cantidades de dinero para Dios, esperando que multiplique aquello que das. O sea, no es un acto de gratitud a Dios, sino es un acto de negociación para con Dios. Yo te doy cierta cantidad y tú tienes que duplicarme. Por eso hay tanta gente que inclusive vende casas, terrenos, da todo lo que tiene,
con la esperanza de ser retribuido más de aquello que colocó. Y a esto se le suma el precio de la bendición, del aceite bendito, escobas santificadas, el costo por oraciones de sanidad y tantas otras estrategias que han permitido solamente hacer de la fe un negocio enriquecedor. Infelizmente, muchos miran a la iglesia como un asunto de negocio. ¿Por qué? Porque algunos proclaman este tipo de evangelio. Entonces, el conocido evangelio de la prosperidad está establecido hace más de 20 años en diversos países pobres. La pregunta es, si es que este evangelio funcionara, ¿por qué la pobreza continúa justamente en esos países? En verdad, el evangelio de la prosperidad necesita ser evaluado de forma bien clara y honesta, a la luz de la palabra de Dios. O sea, necesitamos saber lo que realmente Dios tiene reservado para nosotros en cuanto a la salvación y en cuanto a la vida terrenal. Entonces, con base en la Biblia, podemos afirmar que la vida espiritual produce necesariamente riqueza y bienestar material. ¿Es eso lo que Jesús siempre quiere darnos? ¿Acaso la riqueza es siempre una señal de la bendición de Dios? ¿Qué podemos decir de la riqueza alcanzada por medio de opresión, de robo o incluso de corrupción? Porque hay muchos que piensan que aquel que es rico es aquel que recibió la bendición de Dios y aquel que es pobre es porque no recibió la bendición de Dios. Mucho cuidado con eso. Además de esto, ¿acaso podrá la pobreza o la enfermedad ser siempre una señal de maldición como muchos piensan? O es más, algunos piensan que viven en una situación así simplemente porque les falta fe. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Bueno, debemos reconocer que el evangelio de la prosperidad ha sido uno de los fenómenos religiosos más atractivos de los últimos tiempos. Inclusive una investigación divulgada en la revista Time, el 10 de septiembre del año 2006, mostró lo siguiente. El 17% de los cristianos entrevistados dijeron que se consideraban parte del movimiento. Inclusive otro 31% creía que si das tu dinero a Dios, Él te bendecirá con más dinero. Y esta tendencia cada vez crece, porque más personas día a día se añaden para creer en este evangelio el cual la Biblia no menciona. La razón por la que esas iglesias de la prosperidad están llenas es por el mensaje materialista que éstas predican. Por ejemplo, ¿quién no anhela ser próspero? ¿Quién no quiere tener un auto nuevo, una casa confortable o más dinero para poder gastar? Lo más interesante es que si conocemos la vida de las personas atraídas por este tipo de predicación, descubriremos que en su mayoría no son personas ricas. Son personas simples y trabajadoras. Son madres, por ejemplo, que llegan a esas reuniones llenas de fe, con un hijo enfermo en sus brazos, buscando allí en ese lugar una última esperanza para poner fin al dolor, a la enfermedad o a la pobreza. Entonces, la última esperanza es colocada en aquellas campañas de fe, en la compra de así el llamado aceite bendito para poder ungir a aquel enfermo, o en la adquisición de aquella taza de la abundancia que por allí muchos proclaman, o en la entrega inclusive de las causas perdidas. Muchas personas colocan sus esperanzas en aquel tipo de predicación, en aquel tipo de campañas, en aquel tipo de oraciones, pensando que es así como la Biblia enseña. Sin embargo, a la luz de la verdad bíblica, el evangelio de la prosperidad es una verdad mal entendida. Es una propaganda de bendiciones inciertas, porque aunque prometa, esto no puede ser guiado por la mano de Dios. Jesús ya dijo en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción. Él no nos prometió que las cosas en esta vida siempre serán de prosperidad y de riqueza y que el mal nunca llegará a nuestra vida. Él jamás prometió eso. Él prometió darnos paz a nuestro corazón, acompañarnos en todo momento, en la extrema pobreza, en la abundancia, en los días grises como en los días radiantes. La promesa de Jesús no es bien material, no son bienes materiales. La promesa de Jesús son compañía, es paz, esperanza, perdón, salvación. Eso no significa que Dios no te va a bendecir. Dios te da sabiduría para administrar los recursos que Él te da.
Sin embargo, la prosperidad va más allá de lo que muchos proclaman. Piensa en esto. ¿Tú conoces a alguien que después de aceptar a Jesús no se haya enfermado? ¿O no haya tenido un problema familiar? ¿O no haya enfrentado el dolor de perder un ser querido? Por casualidad, ¿aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad están inmunes del dolor? ¿Acaso no son víctimas también de enfermedades, de estrés o de cáncer? ¿Acaso ellos están libres de pérdidas y perjuicios? Si todos los predicadores de la prosperidad, aquello que afirman, fuese verdad, ¿sabe lo que significaría? Que las farmacias tendrían que cerrar sus puertas. ¿Para qué necesitaríamos de hospitales? Basta aquel aceite bendito. Basta aquella taza de la abundancia. Si estas personas realmente pudiesen o tuviesen el don de poder curar, ¿por qué no van a atender a hospitales? Eso sería la solución para millones de personas que sufren y no tienen recursos ni planes de salud. ¿Qué sucedió en el periodo de pandemia con aquellos que tenían ese don de curar o de vender algún aceite para sanidad? ¿Qué sucedió? ¿Sabes que la mayoría de los predicadores del llamado Evangelio de la Prosperidad, a la verdad son de segunda o tercera generación? Muchos de ellos fueron influenciados directa o indirectamente por Kenneth Hagin, Kenneth Copeland o Fred Price. Estas tres personas fueron influidas obviamente por un hombre llamado Oral Roberts. Tú puedes averiguar quién fue él. Él ha sido llamado el padre del Evangelio de la Prosperidad. Esto no es muy antiguo. Sabes que no ha pasado mucho tiempo desde que recién este falso evangelio fue introducido dentro de muchas iglesias cristianas. Curiosamente, el Evangelio de la Prosperidad surgió en un país próspero. Fue allá en los Estados Unidos. Allí en el sueño americano que impulsó a millones de personas a querer más y más. ¿Y qué cosa es lo que enseña este Evangelio? Este Evangelio enseña que tú necesitas dos cosas. Necesitas fe y dinero para poder materializar tu fe. Dinero para dar y luego fe para recibir. Ese es el resumen de este Evangelio. Materializar tu fe a través del dinero. Una historia real cuenta de que una señora pidió a su pastor que pueda orar por un problema. Ella estaba esperando la solución de una causa laboral por la cual recibiría una buena cantidad de dinero. El pastor obviamente se puso a disposición para orar por ella, o sea, para orar por esa causa perdida. Un día la mujer llegó a la iglesia muy feliz contando del milagro. Ella había recibido todo. Cuando se lo contó al pastor, el pastor le dice así: yo ya sé, Dios ya me reveló que eso iba a suceder. Y también me dijo que si usted tiene fe, usted tiene que entregarlo todo ahora, aquí mismo. Y en el plazo de 90 días, Dios va a triplicar tu dinero. La mujer cuando escuchó esto dudó un poco, pero la propuesta era tan tentadora. Imagínate 3 veces más de dinero. ¿Qué crees que hizo? Ella entregó todo. Y la mujer de fe continuó creyendo. Pasaron los días, las semanas, los meses. Cuando pasó la fecha prometida, ella entró en desesperación y se fue a pedir explicaciones públicamente. ¿Y sabes qué pasó? Ella fue sorprendida por el predicador, pues él le llamó inclusive frente a toda la iglesia y comenzó a decir así: hermanos, ¿ustedes se acuerdan de nuestra hermana? Ella recibió dinero, Dios me reveló que si ella tenía fe y entregaba todo, pues en 90 días recibiría 3 veces más. Pero miren, los 3 meses han pasado y ella está aquí. Y está aquí sufriendo porque no recibió nada. Hermanos, yo quiero que esto sirva de lección para todos los que están aquí. Nuestra hermana tuvo fe para entregar, pero ahora no tiene fe para recibir las bendiciones del Señor. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuánta manipulación, cuánta maldad existe detrás de todas estas palabras? Primero, una mujer pobre, siendo influenciada por un pastor que dice haber recibido la revelación del Señor para que dé todo. Ella quedarse sin nada. Y después para que triplique su dinero. ¿En qué base bíblica se encuentra eso? Ah, querido, en esos cultos en general se relatan experiencias de una fe impulsiva. Personas que dicen: yo vendí toda mi casa, yo di mi auto como ofrenda, yo di todo mi sueldo, mi salario. ¿Y cuál es el pensamiento de los donantes? No es
oh, yo estoy dando para que tengo gratitud a Dios, sino yo estoy dando para recibir más. ¿Te estás dando cuenta que ahí el Dios es el dinero? Yo no quiero a Dios, yo quiero más dinero. Y realmente Dios quiere que yo sea rico. Dios quiere que yo materialice mi fe, done lo máximo para recibir muchas veces más. Algunos predicadores insisten que sí. Inclusive, muchos de ellos toman la Biblia para poder hablar sobre este evangelio. La pregunta es, ¿qué textos bíblicos se toman, se malinterpretan y se descontextualizan para hablar sobre el evangelio de la prosperidad? Eso es lo que veremos hoy. Algunos textos de la Biblia son sacados fuera de su contexto para poder dar base al Evangelio de la prosperidad. Uno de ellos ya leímos al comienzo, más es el texto de Juan capítulo 10, versículo 10, cuando Jesús dice, yo soy aquel que ha venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pero no es el único texto que se usa. Existe otro texto en Mateo capítulo 19, versículo 29. Y allí dice, todo aquel que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Este es otro texto que se usa. Pero no solamente este, hay otro texto, Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. En ese texto dice así, y todo lo que recibiréis o pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, este es otro de los textos que se utiliza. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar estos textos de manera correcta? ¿Por qué? Porque aparentemente contradicen otras declaraciones de Jesús y de los apóstoles. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 19, 24. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico puede entrar en el reino de los cielos. Aparentemente hay una contradicción entre los textos que hemos leído con este que te estoy presentando. Mateo 6, 19 y 20, Jesús dice, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, más bien hagan tesoros en los cielos. Y bueno, ¿dónde está entonces el punto de equilibrio? ¿Cómo nosotros podemos entender estos textos? Más cuando en Marcos 8:36 también Jesús dice, ¿de qué sirve si tú ganares el mundo entero y pierdes la vida? Y un texto que ya leímos en 1 Timoteo 6:10, donde dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de mal. Que muchos por codiciarlo se han desviado de la fe y han causado muchísimo dolor para su vida. Obviamente, estos textos no son contrarios, ya que unos textos hablan de la abundancia, donde aparentemente muchos lo entienden que solamente se trata de riqueza material, mas no es así. Basta una lectura simple para darse cuenta de que se trata de que muchos toman algunos textos y lo descontextualizan para poder dar pie al evangelio de la prosperidad, donde Jesús aparece como una especie de Papá Noel y los oyentes como niños que esperan siempre regalos caros. Mucho cuidado con interpretar así los textos bíblicos. Es evidente que al declarar que Jesús vino al mundo para darnos vida en abundancia, Jesús se refería a una vida donde uno es libre de la culpa, libre del pecado. Él también se refería a la vida eterna directamente, a esa vida. No abundancia necesariamente de bienes materiales, más mientras estemos en la tierra, calidad de vida, fe, una esperanza, allí que te sostiene en los momentos más difíciles de la vida, con sentido de la vida. Jesús no está hablando de lujos. Al contrario, en Lucas 9, 23 y 24, Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la salvará. Ahora, respecto a ese texto de Mateo capítulo 19, versículo 29, cuando dice, van a recibir 100 veces más. Tú sabes que Kenneth Copeland, un emblemático predicador de la teología de la prosperidad, afirma abiertamente, usted quiere recibir 100 veces más de su dinero, entonces entregue todo su dinero. Según él, es así como Dios multiplica. Ningún banco en el mundo ofrece este tipo de retorno, ¿verdad? Tú sabes que la esposa de Kenneth Copeland declaró lo siguiente, Mateo 19, 29 es el mejor negocio. Qué triste, ¿verdad? Ahora, obviamente que no fue eso lo que Jesús estaba refiriendo. La recompensa que él indica es la comunión con otros miles de creyentes. El versículo de Mateo 19, 30, que es el versículo posterior a aquel donde promete de que recibirá 100 veces más, proporciona mayor claridad. Porque allí dice, muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Queda más evidente inclusive ese texto cuando nosotros leemos el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 29 y versículo 30. Allí dice, Jesús le respondió, todo aquel que por mi causa, o sea, por la causa del Evangelio, haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o terrenos, recibirá 100 veces más ahora y en la eternidad o en el futuro la vida eterna. Es decir, Jesús incentivó el discipulado en comunidad, no la ganancia financiera personal. Tú perdiste un hermano, una hermana porque te volviste cristiano. Tú llegarás a tener miles de hermanos porque todos los creyentes pasan a ser tus hermanos. No se trata de una ganancia financiera personal, sino una ganancia en comunidad. De eso está hablando sobre la abundancia en la tierra. Él dice exactamente lo opuesto a aquello que muchos predicadores proclaman. Cuando Jesús dice que hará cualquier cosa que le pidiésemos en su nombre, ¿a qué se refería? ¿A la totalidad de cosas materiales? O sea, si yo le pido que Dios me pueda transportar en este momento a Europa, ¿Él atendería a mi pedido? Claro que no. Ese todo se refiere a la construcción del carácter, a la predicación del Evangelio, al auxilio de los necesitados. Necesitamos comprender en qué circunstancias y por qué Jesús dijo tales cosas. Los textos bíblicos usados por los predicadores de la prosperidad simplemente son retirados del contexto del verdadero Evangelio y son usados obviamente para enriquecerse personalmente. Por eso muchas personas miran a la religión como un acto de negocio, simplemente porque entendieron de que muchos predicadores usan este Evangelio, el Evangelio de la prosperidad, para enriquecerse. ¿Sabes que el éxito del Evangelio de la prosperidad no es una simple oferta de bendiciones por dinero? Hay algo más profundo en todo esto. Como bien lo definió John Piper, dice que el Evangelio de la prosperidad, él lo definió como el movimiento nueva era de las Escrituras, donde muestra que Dios puede ser aparentemente fácil manipulado por medio de dinero y de palabras mágicas. Y esto es contrariamente a lo que la Biblia enseña. Dios no puede ser manipulado por dinero o por palabras. Sabes que esas ideas solamente pervierten el Evangelio. No es posible que Jesús haya muerto en la cruz con la finalidad solamente de darnos derecho a tener bienes materiales. Él murió para darnos esperanza. Él murió para salvarnos de la condenación del pecado y de la muerte eterna. Es eso lo que Jesús vino a darnos. No vino para que nosotros podamos tener la mayor riqueza en este mundo. Ahora, si somos bendecidos con riqueza, gloria a Dios, administremos bien, ayudemos a los demás. Mas si es que Dios no lo hace, no debe ser mi interés mayor, porque la mayor riqueza que Jesús me quiere dar es justamente aquello que el dinero no puede comprar. Ahora, yo quiero que entiendas que el Evangelio de la prosperidad tergiversa, daña la imagen verdadera del Evangelio. El Evangelio de la prosperidad atrae a multitudes hacia un ciclo de ambición y de culpa. Porque cuando las bendiciones demoran en llegar, las personas se culpan porque no tienen fe suficiente o porque necesitan dar más dinero. Y allí comienza una ambición y culpa que está allí siempre en su vida.
Esa culpa y la avaricia en sus corazones pues los mantiene presos a ese tipo de cultos, donde allí teatralizan dones carismáticos a fin de poder explotar la fe. En la teología y en la predicación de la prosperidad, infelizmente Dios no es el centro del culto, tampoco las oraciones. El centro de culto es el ser humano. En ese sistema de adoración, la felicidad y el bienestar material son colocados como una prioridad máxima. La predicación apenas se transforma en un discurso de autoayuda, donde coloca a Dios al servicio de los deseos humanos. Quiero decirte que eso es totalmente antibíblico. Jesús no nos prometió que en este mundo la vida estaría llena de riqueza. Él dijo en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicción. No somos inmunes al dolor, no somos inmunes a la enfermedad, mas su promesa es que Él nos dará siempre paz en medio de la aflicción. Es claro que a Dios sí le importa tu vida, tu prosperidad. Él desea lo mejor para sus hijos. Él conoce tus necesidades y Él está atento a cada detalle de tu vida. Pero Él es un Dios soberano. Él sabe en qué momento darte aquello que tú estás buscando. Nuestra función es adorarlo incondicionalmente. Es confiar en Él. Es entregar nuestra vida a su dirección. Es esa nuestra función. No es hacer un tipo de negociación con Dios. No podemos aceptar la contradicción de que los ricos sean bendecidos y están dentro de los planes de Dios y que los pobres no formen parte de ese círculo. Sabes que existen millares de cristianos sinceros que confían en Dios y luchan por el pan del día a día. No podemos olvidar inclusive que Jesús, cuando vino a esta tierra, no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Incluso su sepultura fue prestada por José de Arimatea. Pero esto no significa que Él haya vivido lejos de los planes del Padre. Muy por lo contrario, Él siempre hizo la voluntad del Padre. Te digo esto porque muchos predican de que si tú realmente eres bendecido, tienes el favor de Dios. Por eso necesitas dar más dinero. Por eso necesitas duplicar tu ofrenda. Y no es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la ofrenda es un acto de gratitud y el diezmo es un acto de devolución. Es totalmente diferente a la teología de la prosperidad. En los cultos de prosperidad se narran historias de hombres y mujeres que antes eran pobres y ahora son ricos. Pero qué triste, porque no hay personas que digan, antes yo tenía un carácter terrible y ahora soy modelado por Cristo. Porque el interés no es el carácter, el interés es el dinero. Es triste que vemos a tanta gente que está creyendo siempre de que Dios retribuye todo lo que yo coloco en sus manos, que Él tiene el derecho y el deber de darme o de duplicar mis entradas. Recordemos que el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 hasta el versículo 10. Él dice así, porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada vamos a llevar. ¿Y sabes qué dice el versículo 8? Dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Entendiste aquí lo que está diciendo Pablo? Tienes que vivir contento. Si Dios te bendice, sé agradecido y comparte con otros. Y si no tienes todo lo que esperas, sigue adorando a Dios, pero no por interés. Es claro que la Biblia nunca condena la riqueza. Lo que la Biblia no aprueba es que personas coloquen el dinero como centro de su adoración. En la Biblia nosotros encontramos personas ricas como Job, Abraham, José de Arimatea, Nicodemo y otros, que fueron agentes del bien en las manos de Dios. El dinero es colocado en nuestras manos para poder dar ayuda a los menos afortunados o para poder colocar ese dinero en la predicación del Evangelio. No en el bolsillo solamente para que algunos puedan enriquecerse en base a la fe. Ahora, Dios quiere que tú seas rico. Hace 2000 años, ahí en la cruz, Él nos trajo la mayor riqueza. ¿Y sabes cuál es la riqueza mayor? La esperanza. Romanos 15:13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, para que ustedes puedan ser ricos en la esperanza. Esa es la mayor riqueza de la vida. Mas ahora,
Yo quiero pasar de la teología de la prosperidad a la teología de la fidelidad y felicidad. ¿De qué se trata eso? ¿Eso significa que nosotros no podemos dar nada a Dios? ¿Eso significa que si yo tengo gratitud en mi corazón para con Dios, yo no puedo dar nada? Espera, ahora te voy a decir lo que la Biblia enseña sobre la fidelidad en relación a diezmos y ofrendas, que es totalmente diferente a la teología de la prosperidad. Muy bien, para continuar con nuestro estudio tenemos que hacer un breve resumen de lo que ya hemos hablado hasta hoy. El falso evangelio de la prosperidad es donde toman algunos textos bíblicos y sacan de su contexto simplemente para enriquecerse. Aquellas esperanzas que dan algunos predicadores al decir si tú colocas todo, Dios va a triplicar tu dinero, o si es que tú llevas este aceite bendito, o esta escoba santificada, o esta taza de bendición, o mi oración por un milagro, Dios va a duplicar tus finanzas o Dios te va a sanar inmediatamente. Ese evangelio no presenta la Biblia. Sin embargo, la Biblia sí presenta sobre nuestra fidelidad a Dios, que es totalmente diferente a la teología de la prosperidad. ¿Cuál es la diferencia entre la teología de la prosperidad y la teología de la fidelidad? Déjame primero contarte de qué se trata la teología de la fidelidad. En la Biblia yo encuentro que la devolución de diezmos y ofrendas tiene un sustento sólido y es milenario. Algunos piensan que solamente apareció esta práctica con los judíos, pero no es así. Cuando vamos a Génesis capítulo 14, versículo 20, nosotros encontramos que Abraham, el padre de la fe, recordemos que la existencia de los judíos viene mucho tiempo después, Abraham ya entregaba los diezmos de todo para Dios. Y no solamente con Abraham, lo mismo sucedió con Jacob, mucho antes de la existencia de los judíos. Cuando el tiempo pasó y Dios entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, hubo una tribu que quedó sin herencia, la tribu de Leví. ¿Y por qué? Porque ellos deberían dedicarse exclusivamente a los ritos, ceremonias, a la adoración dentro del templo. Entonces ellos no tenían parte de herencia. ¿Cómo ellos se sustentaban? Pues a través de la 10ª parte que cada tribu daba. De allí deriva la palabra diezmo. Pero el diezmo no apareció con los levitas. El diezmo ya era un principio establecido desde la fundación. Por eso es que Abraham, Jacob ya diezmaban antes de la existencia de los israelitas. Entonces, el diezmo y las ofrendas son expresión de fidelidad y gratitud. ¿Entiende la diferencia? Muy bien. ¿Para qué sirve esto? Para poder sustentar el evangelio, la predicación del evangelio. ¿Y por qué razón Dios lo estableció? Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17 y versículo 18, nosotros encontramos ese principio básico. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18, dice así. Dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero este no es el único texto. Cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, encontramos la manera como nosotros podemos reconocer que de Dios viene la vida y la fuerza. Dice Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
acuérdate que Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro. Eso quiere decir que el diezmo es la devolución, no es negociación. Dios requiere que el diezmo sea necesario como un acto de adoración y fidelidad por las cosas que Él ya te dio, no por las cosas que Él te va a dar. Ahí está la enorme diferencia. La fidelidad consiste en reconocimiento de que Dios es el dueño y yo le reconozco por las bendiciones que recibí. Yo no coloco para recibir, sino porque ya recibí. Entonces es un acto de reconocimiento. Es allí donde demuestro mi amor a Dios que está por encima del dinero. Es un acto de adoración. ¿Y para qué sirve? Para la predicación del Evangelio. A través de diezmos, a través de ofrendas. Por lo menos la Iglesia Adventista del Séptimo Día usa para proyectos específicos. Llegar a lugares donde el Evangelio no llega. La predicación del Evangelio a través de los medios de comunicación. A través de cursos bíblicos. La predicación del Evangelio colocando ministros y pastores en lugares donde no hay presencia cristiana. Bueno, tú puedes decir, eso fue un acto del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento yo ya no encuentro esto. Presta atención. Jesús dice en Mateo capítulo 23, versículo 23. Y presta mucha atención aquí lo que Jesús dice. Mateo 23, 23. Dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Muchos leen solamente hasta esa parte, pero la parte final dice así, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Ustedes son hipócritas porque son tan estrictos en el diezmo, pero no aman al prójimo. Quiere decir que el diezmo no va para ayudar al prójimo. Son cosas muy separadas. Ahora Jesús dice, era necesario hacer esto sin descuidar lo otro. ¿Qué cosa está haciendo Jesús aquí? Aprobando. Cuando vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo, al escribir sobre nuestra fidelidad a Dios, dice así, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los sirven en el altar del altar participan? Así ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Esto qué significa? Que el empleo del diezmo es exclusivamente para predicar o sostener a aquellos que de manera exclusiva se dedican a predicar el Evangelio. No se trata esto de enriquecer a un ser humano. Esto se trata de que aquel que está dedicado 100% al Evangelio pueda ser sustentado a través de los diezmos. Pero no solamente es para eso. La predicación del Evangelio tiene que llegar por todos los medios. Para ello se usan los recursos. ¿Ya te diste cuenta cuál es la diferencia entre la teología de la prosperidad y la teología de la fidelidad? El diezmo significa una devolución a Dios como reconocimiento de que Él es el dueño de todo. La ofrenda es un acto de gratitud a Dios, de mi adoración a Dios, no porque quiero recibir más, sino en gratitud por aquello que ya recibí. Por eso Malaquías 3, 9 y 10 dice que cuando nosotros llevamos los diezmos al altar del tesoro de la casa de Dios, nosotros vamos a recibir bendición, pero esa bendición no significa multiplicación material, significa protección, vida, salud, y claro que también Dios puede bendecirte financieramente. Eso la Biblia no está en contra. El asunto es cuál es la intención cuando tú colocas ese dinero. Ahora, la diferencia entre la fidelidad y teología de la prosperidad es simple. La fidelidad es dar de aquello que recibí. Es un acto de reconocimiento, de gratitud. La teología de la prosperidad es da para que recibas más y da todo. La fidelidad me dice, da solamente la 10ª parte y quédate con el resto para administrarlo sabiamente. La teología de la prosperidad dice así, dalo todo porque Dios va a triplicar tu dinero. Hay una enorme diferencia, no solamente de motivación, sino dónde está nuestra adoración. No damos para recibir más, sino porque ya recibimos.
De eso se trata la fidelidad, que es totalmente diferente a la teología de la prosperidad. ¿Sabes? Cuando Dios promete que nos va a bendecir, debemos entender que está interesados en salvarnos definitivamente del pecado y la maldad del mundo. No necesariamente llenarnos de regalos materiales, porque en algún momento todo eso va a acabar y todo eso se va a quedar. Lo que Cristo nos ofrece es no una alegría pasajera, sino la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu motivación? ¿Es gratitud o es que quieres más dinero en tu vida? ¿Cuál es aquello que más anhelas? En la Biblia yo encuentro que nuestra posición en cuanto a las riquezas debe ser por la motivación correcta. Sabes que allí encuentro la historia de dos hombres, la historia del joven rico y la historia de Zaqueo. El joven rico un día se aproximó a Jesús y él tenía muchas riquezas. Y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Los mandamientos guarda?, le dice Jesús. Él le dice, claro, lo he guardado desde la juventud. Y Jesús le dice, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Tú crees que Jesús le pidió que este hombre sea pobre y vive en la miseria dando todo? Lo que Jesús le estaba diciendo es, coloca tu amor a Dios por encima de tus bienes materiales, porque tu Dios es el dinero. Entonces comparte, administra, ayuda, porque tú eres egocéntrico y todo estás acumulando solamente para ti. Pero este se fue triste, porque él colocó al dinero como su Dios. Sin embargo, encuentro la historia de otro hombre llamado Zaqueo. Él era rico. Un día, él quiso ver a Jesús. La multitud no le permitió, subió a un sicómoro. Y desde allí vio a Jesús. Mas Jesús le dice, yo quiero estar en tu casa. Cuando entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo quedó tan feliz que él se puso en pie y dijo así, si yo he defraudado a alguien, debo devolver 3 veces más de lo que le quité. Porque ahora mi interés, mi devoción y mi motivación es Cristo. Antes de que Cristo entrara en su casa, su mayor tesoro era el dinero. Después que Cristo entró en su casa, su mayor tesoro era Cristo. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Es Cristo? No significa que el dinero no tiene valor. El dinero es importante. Adminístralo bien. Ayuda a los demás. Administra sabiamente. Contribuye para la predicación del Evangelio. Sé fiel a Dios. Pero no hagas del dinero tu Dios. No intentes negociar con Dios. No intentes pagar por una oración, por un aceite bendito, por una taza bendecida. No, de eso no se trata la bendición. La bendición viene por nuestra fidelidad, por nuestra entrega, por nuestra gratitud, por hacer de Jesús el Rey de nuestra vida. La verdadera prosperidad significa amar a Cristo. Y hoy quiero invitarte para que tú seas fiel a Dios. Y la diferencia entre devolución y negociación es que la devolución es reconocimiento a Dios por aquello que recibí y negociación es colocar algo en las manos de Dios por aquello que quiero recibir, con la intención inclusive de manipular su voluntad. Quiero que establezcas bien esta diferencia en tu vida y a partir de hoy, Cristo sea tu mayor tesoro. Administra bien tu tiempo, tus recursos, tus talentos y todas las cosas que Dios ha colocado en tu mano y que tu Dios sea el Dios de los cielos. No las cosas materiales, no el dinero, sino Jesucristo mismo. Fidelidad es lo que nosotros necesitamos practicar en la vida. Y nuestra fidelidad es medida en cuánto nosotros estamos dispuestos a reconocer que Dios es el soberano de todo. Por favor, abandona aquella teología de la prosperidad. Y si estoy hablando para algún líder religioso, tú sabes perfectamente que aquello que estás predicando no es bíblico. Vive de acuerdo a los principios de la fe. Predica la palabra del Señor sin vender falsas esperanzas, sin vender un milagro, sin vender una curación, sin vender una oración, sin vender algo santificado. Predica la palabra. Y si tú eres alguien que consume ese tipo de teología, vuelve a la palabra del Señor. Y allí vas a encontrar que tu fidelidad tiene que ser un acto de devoción y adoración, de gratitud y de reconocimiento a Dios, no de interés por recibir algo más. Vive de acuerdo a los principios divinos y entonces Dios te bendecirá. Y la mayor bendición siempre será paz en el corazón, esperanza para la vida y salvación eterna. David dice así, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Tú tienes un Dios, y un Dios que sí le interesa tus necesidades, y un Dios que quiere bendecirte. Por eso colocó su palabra, y en su palabra hay principios de administración. En su palabra hay principios que te van a ayudar a evitar inclusive caer en deudas, a evitar de que tú puedas malversar o destruir las bendiciones que Dios colocó en tus manos. Pide a Dios sabiduría, porque Él quiere lo mejor para ti, y que tu motivación mayor sea la salvación, sea la esperanza, sea la palabra, sea aquello que tú más anhelas en tu vida, servir a Cristo y vivir bajo sus principios. Que Dios pueda bendecirte y a partir de hoy tú puedas tomar una posición correcta, que desde el punto de vista bíblico tú puedas ser fiel a Dios porque Él es fiel contigo. Y hoy queremos entregar nuestro corazón a Cristo y pedir que Él sea el mayor tesoro de nuestra vida y tener un día la experiencia como la que tuvo Zaqueo. Cuando Jesús entró en su casa, su corazón se llenó de alegría, a tal punto de que ya no importaba más las riquezas que podría tener. Lo que le importaba es Cristo. Que tu foco en la vida sea Jesús, que tu mayor deseo sea la salvación y que seas fiel para que cuando Cristo regrese puedas escuchar las palabras de Él diciendo: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos saca de la oscuridad para tu luz. Gracias porque hoy comprendimos la diferencia entre prosperidad y fidelidad. Gracias porque tú quieres prosperarnos, pero no de la manera que el mundo enseña. La prosperidad que nos enseñas en tu palabra tiene que ver con la mayor bendición de esperanza, fe, paz, pero sobre todo salvación. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a vivir bajo tus principios y a partir de hoy queremos que Jesús sea el mayor tesoro de nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de habernos congregado, habernos reunidos online. Les agradecemos porque usted estuvo presente y queremos invitarlos para el próximo sábado y también para las actividades del sábado de tarde en la Sociedad de Jóvenes. Que Dios los bendiga y nos vamos a encontrar la próxima semana.